por acompañarnos esta tarde lluviosa, inesperadamente hoy acá. Tengo el privilegio de decir unas palabras antes de entrar en lo importante y en lo interesante que es esta experiencia que nos comparte el museo, que creo que es muy importante. Quiero agradecer muchísimo al Museo del Banco Central, a doña Patricia Fernández, que es la jefa del área de educación, a Andrés Salas, que es el museógrafo que nos va a hacer este viaje el día de hoy, y a todo el equipo del museo en realidad. Para la Municipalidad de San José, este es el tercer encuentro de industrias creativas que hacemos en la ciudad. La intención es con este encuentro empezar a consolidar una semana creativa de San José todos los años, en donde no solo tengamos un espacio reflexivo, sino también donde podamos poner en valor toda la riqueza de las industrias culturales que tenemos dentro de la ciudad, que se desarrollan en la ciudad y que trabajan por la cultura y por las industrias mismas de los sectores distintos o los subsectores como el arte, el diseño, la gastronomía o el urbanismo y la arquitectura. Esta mañana empezamos el encuentro en el Museo Nacional, porque bueno, este tipo de ejercicios se hacen con la mano de muchas personas y con la alianza de muchas instituciones. Eso es parte del ejercicio, desarrollar un ecosistema donde todos los que trabajamos desde diferentes frentes por el sector cultural podamos ir visionando y desarrollando y fortaleciendo y profesionalizando a los sectores y compartiendo las experiencias y los conocimientos adquiridos. Les decía que esta mañana inauguramos el encuentro en el Museo Nacional con un espacio reflexivo. Mañana, bueno, voy a ir abordando un poco el área de las artes en general, planteándonos algunas inquietudes y también compartiendo buenas experiencias o buenas prácticas de sectores diversos, independientes. También mañana tenemos el abordaje de la parte gastronómica, el día jueves del área de diseño y artesanías, y el viernes cerramos con urbanismo y arquitectura. Eso es en las mañanas en el Museo Nacional. Por si quieren acompañarnos, pues también extiendo la invitación. Así como el museo que hoy nos acoge, que es este museo maravilloso que tenemos en el corazón de la ciudad, tenemos otros espacios culturales que están sumándose y otras instituciones que se están sumando con nosotros al encuentro. También estamos tomando algunos espacios de la ciudad de San José, como el edificio Maroy, que está aquí a unas 2, 3 cuadras hacia el norte de la ciudad, que es un edificio que está desocupado y que estamos tomando con artistas y con exposiciones y con presentaciones. En los altos del edificio de la Gloria, también en el tercer piso, donde inclusive estamos haciendo bailes para personas de la tercera edad, por si nos quieren también acompañar, y habrán presentaciones artísticas. En fin, son más de 40 actividades a lo largo de esta semana, de aquí al sábado, para que nos acompañen. Y bueno, esta experiencia, este taller, en realidad este viaje que nos van a compartir hoy los compañeros del museo, es parte de este esfuerzo, ¿verdad? De generar estas alianzas entre los diferentes actores, como ya lo dije, para poder apoyar a la industria creativa que tenemos en la ciudad. Hoy en la mañana, y con esto termino, decía que a veces es muy importante tener alguna información, porque en el sector creativo a veces los datos nos dan un poquillo de pereza y a veces esa parte, no es lo mío es lo más creativo, o lo investigativo, o lo reflexivo, ¿verdad? Pero el sector de las industrias creativas en la ciudad de San José en el 2019, según datos del Banco Central, esto no me lo inventé yo, generó para el Cantón Central de la ciudad más de 837 mil millones de colones, más que lo que generan otros sectores a nivel nacional, como por ejemplo la educación, o a nivel del cantón, la salud. Entonces hay servicios y son plataformas importantes, digamos, pero nosotros como sector somos un sector donde todos los diferentes actores entran en diálogo, y realmente es una ciudad viva, vibrante y llena de una riqueza cultural impresionante. Contenemos, por razones históricas, más del 60% de la infraestructura cultural del país, así que tenemos toda una responsabilidad también por activarla, preservarla y trabajar de manera articulada para que estas instituciones puedan seguir permaneciendo y los espacios culturales sigan al servicio de la población nacional y también la población que nos visita. Así que bueno, de verdad muchísimas gracias al museo, gracias a doña Patricia, a Andrés y a todo el equipo por este espacio, y que disfruten esta experiencia, ¿verdad? Y que ojalá puedan acompañarnos el resto de la semana en las demás actividades. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Agradecemos las palabras de Tatiana Chávez, representante de la Municipalidad de San José,
que ha dado apertura a la actividad del día de hoy. De parte de los museos del Banco Central, les damos también la más cordial bienvenida al público presente y aprovechamos también por agradecer a la municipalidad por esta oportunidad de formar parte de las actividades organizadas en el marco del programa San José Ciudad Creativa del Diseño. La charla que está a punto de iniciar fue preparada por nuestros compañeros del Departamento de Museografía, los tenemos aquí presentes. Todos ellos son profesionales en diseño gráfico. El departamento está liderado por Andrés Salas y el resto del equipo, conformado por Tatiana Vargas, Camila Chinchilla y Julián Torres. La charla va a tratar sobre la conceptualización y diseño de la exhibición Un pasado entre líneas, manifestaciones rupestres en la cordillera de Guanacaste. Esta exhibición se inauguró el 20 de julio, está recién inaugurada y estará abierta al público hasta el mes de julio del año 2023. Y está basada en una investigación, 24. Está basada en una investigación, ¿verdad? De hace 5 años, ¿verdad? Es una investigación arqueológica que ya los compañeros van a entrar a detallarles y a contextualizarlos en el contenido, ¿verdad? Al final de la charla vamos a tener un espacio para los comentarios y preguntas que tengan, ¿verdad? Ya que estamos aquí con los diseñadores gráficos, y les invitaremos también a pasar a visitar la exhibición, a hacer un recorrido en forma independiente, pero con el apoyo en sala, ¿verdad? De nuestras compañeras del equipo de educación, que somos un equipo de 3, Priscila Arias, Claudia López, ¿verdad? Bueno, por aquí tenemos también a la arqueóloga curadora de la exhibición, Priscila Molina. Estamos el equipo casi que completo, ¿verdad? Para poder acompañarlos, ¿verdad? Por cualquier consulta, pregunta que tengan ya en el recorrido, y va a ser muy bonito y se complementa, ¿verdad? Con lo que vamos a ver aquí. Entonces, pues los compañeros nos van a contar toda su experiencia en la producción de esta exhibición, ¿verdad? Además que es el equipo que monta todas las exhibiciones que son de temas muy diversos, ¿verdad? Que hacemos anualmente. Entonces, bueno, dicho esto, le paso la palabra al equipo de museografía para dar inicio. Bueno, pues muchas gracias a Patri y a Tatiana. Y ya que somos pocos, creo que preferiríamos no usar los micrófonos. Entonces, si en algún momento los de atrás sienten que se oye poco, pues los agradezco, o que nos digan, o que tal vez se acerquen un poquito hacia las primeras filas. Podría ser. Pero bueno, si se oye bien y están cómodos, pues todo bien. Para ver, tal vez contarles, bueno, nosotros 4 somos el departamento de diseño y museografía, entonces nos encargamos de cosas muy variadas, principalmente de llevar como a escena todo lo que los curadores, por ejemplo, que sea Priscila, como decía Patrick, que es la curadora de arqueología, lo que los y las curadoras proponen de exhibiciones. Nosotros lo llevamos a sala, lo llevamos a un libro, lo llevamos a artículos para la tienda, lo llevamos a pantallas interactivas, lo llevamos a soluciones que proponen las compañeras de educación, nosotros tenemos que materializarlas. Entonces, nuestro trabajo es muy variado, hacemos muchas cosas, y lo que vamos a ver es como para ver el proceso, en realidad, los por dentro que nos llevaron hasta el acabado o para ver el resultado final que tenemos en sala y que tenemos en el libro y que pronto tendremos en productos de la tienda. Entonces vamos a hablar de identificador gráfico, de diseño en el espacio, vamos a hablar también de diseño editorial, de diseño de estaciones interactivas, ya sean análogas y digitales. Y empecemos. Creo que ese es el único texto que hay en la presentación, así que lo leo, pero les agradezco si me acompañan ustedes también. Eso es para contextualizar un poco de qué trata la exhibición antes de entrar en los temas de diseño y museografía. La exhibición muestra los resultados preliminares de la investigación del proyecto arqueológico Guanacaste. Ese es el nombre del proyecto, que es una iniciativa franco-alemana costarricense. Habemos 3 países involucrados. De Costa Rica somos los museos del Banco Central, el Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos y el Departamento de las Culturas Antiguas de América de la Universidad de Bonn, que reflexiona sobre la importancia del arte rupestre y la urgencia de conservar ese patrimonio. A nosotros nos pasó, a pesar de que tenemos muchos años de trabajar aquí, de la mano con los arqueólogos, con la arqueóloga, que en realidad cuando PRI nos hablaba de que iba a hacer una exhibición de arte rupestre, honestamente para mí pensar en que arte rupestre en Costa Rica, ¿en dónde? ¿En qué cueva? ¿Verdad? Porque creo que así que ya vamos a entender un poco
el arte rupestre del que trata esta exhibición. Y bueno, algo importante es que el fin de la exhibición yo creo principalmente es concientizar en la urgencia de conservar este patrimonio, que aunque no sepamos, hay mucho. Ahorita nos vamos a enfocar solo el que hay en la cordillera volcánica de Guanacaste, pero ¿verdad? Tanto en las distintas vertientes del país hay mucho arte rupestre. Y para ver, del 2018 al 2022, el PRAC, Proyecto Arqueológico Guanacaste, se dedicó a estudiar, relocalizar y registrar los sitios arqueológicos con motivos en la roca de la cordillera de Guanacaste para tratar de conocer, en la medida de lo posible, quiénes, cuándo, cómo y por qué se elaboraron. Y debí haber hecho algo hace un rato, presentar a mis compañeros. Ella es Tatiana Vargas. ¿Hace cuánto trabaja en geografía? 5 años. 5 años. Y creo que por antigüedad sigue Julián Torres, que trabaja hace 3, 4. Y Cami, que en enero de este año, ¿verdad, Camila? Ok, vamos para que entendamos un poco de qué hablamos cuando hablamos de arte rupestre, de la cordillera Guanacaste. Entonces vamos a ver algunas imágenes como para ubicarnos. Este es el cañón del río La Española, ¿verdad? Sí, si no me equivoco. El río Colorado. Perdón, el sitio de La Española. Si me corrigen, porfa, Clau y Patri y Pri y todos. Estas son, para ver, en estos farallones, en estas cuencas de los ríos, hay increíbles y bellísimos grabados en piedra que la mayoría desconocemos. Está, bueno, en algún momento hemos hecho varios viajes, distintos grupos del museo. Está ubicado, si no mal recuerdo, que como a 20 minutos de Liberia, más o menos. Del centro de Liberia, este río está ubicado como a 20 minutos. Y bueno, paisajísticamente es una zona espectacular, realmente que es una maravilla. Y bueno, ya iremos entrando un poco, pero parte de los retos, aunque ustedes tal vez no sean conscientes, está en lo que estamos viendo. Para ver, nosotros hacemos exhibiciones basadas en colecciones ya sean propias o en colecciones, ¿verdad?, que traemos o que nos prestan. Esta vez pues son rocas gigantescas, pesadas, cañones de ríos que están en Guanacaste, y teníamos que hacer una exhibición sobre eso. Entonces, para ver el artefacto del que siempre nos basamos, ¿verdad?, el artefacto arqueológico o de arte o de numismática, pues en este caso no lo teníamos tan a mano, ¿verdad? Estaba en Guanacaste. Entonces parte del reto era que las personas sintieran que, aunque sea un poco, que estaban en Guanacaste. Ya en mayor o menor medida creo que lo logramos. Bueno, ya iremos a la sala a verlo. Aquí es otras tomas de dron de los arqueólogos trabajando en el sitio. Esa es una excavación. Esa es, si no me equivoco, el sitio El Pedregal, que contiene más de ¿cuántas? De 200 rocas grabadas. Sí, o sea, solo en este sitio hay más de 200 rocas grabadas. Y ellos son, si no me equivoco, uno alemán y uno francés. Creo que son Philippe ¿y quiénes son? Y Martin, seguramente, ¿verdad? Sí. Son parte del equipo arqueológico. Y pues estos son nuestros sitios rupestres, es decir, fincas privadas, algunos terrenos públicos en donde hay, como vemos en el sitio Pedregal, 200 rocas grabadas con motivos, y son sitios hermosos y que, como les decía, hasta nosotros no teníamos la claridad de lo que tenemos en cuanto a arte rupestre, en particular en ese momento en Guanacaste. Y así es como caminando por las fincas uno se puede encontrar esto, por ejemplo. Eso sí está en una hacienda. Esa está en una hacienda privada. Sí, y es la única roca que permanece en su sitio. Sí, las demás han sido removidas, ¿verdad? Porque las fincas, el ganado, pues obviamente, ¿verdad? No se ha puesto en valor el patrimonio en su totalidad, entonces se mueven. Esta, como decía Tati, está ahí y ha estado ahí por mucho tiempo. Vamos a empezar hablando entonces de cómo conceptualizamos gráficamente la exhibición. Entonces hay que tomar en cuenta que tenemos que comunicar la exhibición al exterior.
principalmente a través de redes sociales. Tenemos que pensar en un diseño que a la vez funcione para comunicar los contenidos que la curadora o el equipo de educación quiere contarle al público visitante, y a la vez que sea un diseño fácil de llevar a productos para la tienda, fácil de llevar a estaciones interactivas y educativas. Bueno, en este slide me parecía muy importante resaltar el nombre de la exhibición, que se llama Un pasado entre líneas. Me avisan si no me escuchan. Manifestaciones rupestres en la cordillera de Guanacaste. Bueno, como Andrés les comentó, yo soy Tatiana y yo fui la que me encargué del diseño gráfico y del identificador y de muchas de las decisiones de diseño que vamos a ver en sala. Y bueno, yo voy a apoyarme un poco en el texto, pero intentaré que sea lo menos monótono posible. El título de la exhibición siempre nos da señales importantes de los elementos que van a conformar la gráfica. El título procura desde lo narrativo dar indicios de lo que vamos a ver en la sala. Un pasado entre líneas, manifestaciones rupestres de la cordillera de Guanacaste, tiene varios ejes importantes. Como mencionó Andrés, menciona directamente a las manifestaciones rupestres, por lo tanto hace referencia directa a la piedra como soporte, lo que aporta un componente matérico muy importante. Hace referencia al entorno natural de la cordillera. Las manifestaciones rupestres están situadas en estos espacios y su ubicación es crucial, es parte crucial de la historia, de sus posibles significados y de su conservación. Y por lo tanto el paisaje y los volcanes tienen un papel protagonista. Y por último, era para nosotros muy importante subrayar el carácter arqueológico de la exhibición, que muchas veces esos procesos son invisibles para casi todos nosotros y nosotras. Entonces queríamos resaltar, por ejemplo, la excavación que vimos, como los elementos, las herramientas que utilizan y todos los procesos interesantes que logran llegar a estos espacios. Esos fueron los ejes principales que nos plantearon los retos más importantes: cómo traducimos el componente matérico al diseño, cómo hacemos evidente el trabajo arqueológico involucrado en la investigación gráficamente y cómo integramos el paisaje de una manera orgánica a la sala. Siguiente. Sí, siguiente. Les vamos a enseñar, bueno, partes de los grabados que más nos gustaron a nosotros y los que fueron base importante de lo que nosotros decidimos hacer. Si quieres los va pasando. Este es del sitio Santa Fe, es un venadito. Perdón, pero es que yo la veo y me recuerda. Cuando fuimos al sitio, estábamos buscando este sitio y salimos picados por avispas. Entonces, al ver esta imagen, no puedo evitar acordar. Ese también es el mismo. Ese es el mismo sitio. Ven que a la derecha está el venadito, la representación del venado. Sí. Es espectacular. Es en una pared de un río. Pared de un río. Entonces, para subir casi que hay que ir subiendo, digamos, no es horizontal. Como escalando. Sí, como escalando. Sí. Ese es el sitio El Farallón, que es el único sitio que en este momento tiene como una familia que lo cuida y que lo conserva, y tiene este sol precioso. Dentro de muchas figuras. Sí. Este es el sitio Pedregal, que queda por el volcán Orosi, que es el que más tiene. Lamentablemente nosotros, bueno, el resto del equipo no pudimos ir ahí porque es un lugar de muy difícil acceso, pero vean qué preciosura, o sea, estas figuras antropomorfas. Esta me parece interesante rescatar porque son figuras geométricas. Y bueno, ya bichitos lindos en la española. Estas están en ese dron, que la primera escena de dron, que era el cañón del río, estas están en ese río. Estas fueron nuestras primeras aproximaciones. Inicialmente nos enfocamos en la iconografía de los petrograbados. Nos interesaba explorar las figuras, sus representaciones, sus texturas y ver de qué manera podíamos sintetizarlas para utilizarlas en la gráfica. Lo primero que hicimos como punto de partida fue vectorizar sin mucho detalle los petrograbados para aislar la figura de la roca. Con esto hicimos varios ejercicios manuales para ver cómo podíamos simplificar estas figuras sin perder su carácter orgánico, y en estos utilizamos papel cortado, que pueden ver aquí el venadito y la figura de Santa Fe. Tal vez añadir que esta exhibición, a diferencia de prácticamente todas las que hemos hecho en muchos años, teníamos la suerte de tener el texto
de la investigación del grupo de arqueólogos mucho tiempo antes. Y entonces pudimos dedicar mucho tiempo a explorar lenguajes estéticos, y esto, ¿verdad? Son pequeñas pinceladas de pruebas de cómo nos queríamos acercar a la representación o a la apropiación de esos motivos que están en las rocas. Y creo que fue un proceso que disfrutamos mucho, que fue muy experimental y que tal vez no se ha reflejado de manera directa en el resultado final, pero que definitivamente sin haber andado por todo esto no hubiéramos llegado al resultado final. Sí, también nos ayudó mucho a abstraer las figuras, quitarles toda la textura que tenían y ver de una manera simple qué nos funcionaba para poder aplicarlo posteriormente. Esos son recortes de papel. Los que siguen, bueno, eso también. Ahí vemos el venadito, sí. Y no es el mismo sol, pero es que hay varias representaciones que podrían ser solares. El que sigue, esto es tinta china, y en el último utilizamos otro tipo de papel. Los motivos casi siempre son los mismos, porque queríamos ver como la variable y ver cómo iban cambiando. Para ver, yo creo que desde un principio como que queríamos explorar, iniciar el proceso, a diferencia de muchos otros, iniciar de manera manual, ¿verdad? Por muchas razones, pero principalmente obviamente el trabajo artesanal, la mano que se llevó a cabo pues, en su momento por parte de los antiguos pobladores, y queríamos iniciar el proceso de manera manual, como acercándonos a la materia. Este sí existe y es súper parecido, es precioso. Un grabado de otro peto también que es muy parecido a eso. Que como eran petrograbados, también queríamos acercarnos a través del grabado. Bueno. Y ahora, aunque los motivos y esta iconografía que acabamos de ver, podríamos decir que es la parte más atractiva, la roca como soporte y como entorno es un elemento fundamental en el arte rupestre. Es un componente que queríamos incorporar a la gráfica de una u otra manera, y de una manera protagonista, ya que justamente su materialidad y soporte es lo que le da la particularidad a este tipo de manifestaciones. Empezamos, entonces aquí vamos a ver de nuevo piedra del indio, y empezamos a escanear piedras que colectamos de las giras que se hicieron en la cordillera, y escanearlas no solo las aislaba del resto de cosas que podrían hacer ruido, sino que tiene la característica de que el escáner aplana las imágenes de cierta manera, de una manera que la foto no, y esto nos permitió reconocer las siluetas desde otra mirada, aplanando las perspectivas y proporciones. Claro, sí, digamos que ya estábamos haciendo exploraciones acerca de cómo apropiarnos de las representaciones que habían, de los motivos, ¿verdad?, que están en las piedras, y conociendo la investigación, conocíamos ya de distintos tipos de piedras, de que cada una tiene características distintas, entonces la materialidad de la piedra como tal, queríamos ver también cómo la aprendíamos, digamos. Y como decía Tati, pudimos haberla fotografiado, pero la intención fue escanear por eso que Tati dijo y que nos gustó mucho. Los resultados en particular, bueno, ya Tati irá avanzando, pero los espacios negativos, ¿verdad? Los espacios que hay entre las rocas, las composiciones que se podían hacer sobre el formato rectangular del escáner, digamos. Sí, esta roca es un pigmento, de hecho esta está en sala, la pueden tocar, está en la estación educativa. Esta no. Y con estos dos elementos, las distintas exploraciones que hicimos con la iconografía y con las exploraciones que hicimos de la roca, sus formas y su materialidad, empezamos a generar composiciones entre ellas dos. Sí. Las figuras eran importantes, pero no queríamos perder de vista las rocas, precisamente por lo que hablábamos de ser una de las particularidades más importantes de esta manifestación. Al inicio simplemente superpusimos los escaneos con las digitalizaciones de las pruebas manuales que habíamos hecho, y empezamos a introducir el título de la expo. En ese momento, ese título no es el final, pero igual era como empezar a introducir el título, la tipografía. Empezamos a sintetizar más la silueta de la roca. Nos dimos cuenta que tal vez la estética que nos estaba dando el escáner, y los colores y la cuestión como espacial no nos estaba funcionando mucho, pero justamente de esos escaneos es que pudimos sacar las siluetas que vamos a utilizar, que eso sí se utilizó finalmente,
Y aquí nada más era empezar a poner estos dos elementos juntos y ver qué salía. Y algo que me gusta mucho es que aquí ya empezamos a ver la roca que funciona como un tipo de ventana, como depende de la superposición donde Como se encuentre. Aquí, por ejemplo, y aquí y aquí. Uh-huh. O sea, ya aquí vamos encontrando como algo que nos Uh-huh. interesaba ir explorando y profundizando. Y es que un pasado entre líneas hace referencia a leer entre líneas, que es descubrir un significado oculto. Y ver los petrograbados como una ventana donde cada trazo nos entrega pistas y nos entrega interrogantes sobre sus significados, funciones y autores. Por lo tanto, encontramos en las formas de la roca un potenciador de esta idea que nos permite vislumbrar a partir de sus siluetas una narrativa. Y aquí empezamos a incluir, no, en el pasado, paisajes y fotos como, o sea, ya en vez de utilizar la iconografía, que es algo que rescatamos y utilizamos en otra parte, nos parecía mucho más importante rescatar en la gráfica y en la sala las fotografías del entorno natural, porque justamente eso es como una particularidad muy importante del arte rupestre. Y aquí nada más, aquí ya empezamos a hacer composiciones con las siluetas de las rocas y utilizar el título correcto de la exhibición. Y aquí estas fueron pruebas de tipografía también, al final veremos. Aquí intentamos jugar un poco más con la idea de lo que está detrás, de lo que está oculto. Y por último, otro de las ramas que habíamos hablado es que queríamos incorporar los elementos arqueológicos. Dentro de los insumos que tuvimos se encontraron estas fotos de las excavaciones que tomó Julián en una gira, y algo que nos interesó fue ver todas las herramientas que utilizaban y empezamos a ver las posibilidades gráficas que nos podrían dar. Existe una estética como muy documental y de archivo, que justamente la exhibición tiene esa característica. Como Andrés mencionaba, no tenemos las colecciones, entonces hacemos mucha referencia a los documentos, no solo las fotografías, sino las herramientas que están en una vitrina. Entonces queríamos también apropiarnos un poco de esa estética. Sí, yo creo que también esta exhibición, a diferencia de otras, tenía la característica de que ahí había excavaciones casi que eran simultáneas al proceso de diseño. Muchas pues ya son sobre, ¿verdad?, investigaciones de piezas que ya están fuera. En estas había un proceso también arqueológico llevándose a cabo. Entonces tuvimos más a mano como acceso a ese mundo arqueológico y a esa estética arqueológica, desde las herramientas hasta pequeñas cosas como, bueno, ya vamos a ver estas escalas y pequeños detalles, que había como toda una estética alrededor del quehacer arqueológico que nos parecía interesante desde el punto de vista de diseño y plástico, pero también para un poco contextualizar, ¿verdad?, lo que el público iba a ver. Y todas las libretitas, hay muchas cosas que no incorporamos. Estas flechitas, el norte, las líneas, ¿cómo se llamaba esto? La pizarra. La pizarra, sí. Bueno, y aquí también, dentro del afán de escanear todo lo que encontramos, escondíamos también estas herramientas. Esta es la escala, esto es un norte, y aquí una escala en su lugar, siendo utilizada. Particularmente linda, sí, de dos colores, ¿verdad? Y esa estética del documento y el archivo nos llevó a revisar unas revistas que tenía PRI en su oficina, de revistas arqueológicas de los años 80 y 90, estos vínculos. Nos interesaba rescatar la estética particular de las posibilidades de impresión de esas décadas. Para la impresión de imágenes se utilizaba una técnica que se llamaba medio punto, donde la tinta se distribuye a partir de un conglomerado de puntos. La huella de la tinta es muy evidente en ese papel. Casi todas las fotografías se encontraban en blanco y negro, y el negro no era un negro, era como un gris oscuro, que le daba como esta característica como antigua o usada, que también fue algo que quisimos incorporar, no utilizar el negro puro, sino utilizar otras variaciones de ese color. Sí, yo creo que tal vez esas fueron como las dos piedras, por decirlo de alguna manera, sobre las cuales nos paramos para definir la estética que queríamos. Una era
pues este lenguaje, ¿verdad?, editorial de libros de ciencias sociales, arquitectura de los 80s, y la otra pues tenía que ver con el entorno y principalmente, y con el quehacer arqueológico también. Esa otra estética de alguna manera se incorporó en muchas cosas de la gráfica. Y ahí vemos la escala. Sí, esa manual. Sí, es manual. Y este ya es como el conglomerado de todas las decisiones que hemos estado hablando. Tenemos el paisaje de la cordillera de Guanacaste de fondo. Las rocas funcionan como estas ventanas, de las siluetas que sacamos de los escaneos. Y ahora más tarde vamos a hablar de la tipografía. Ahora más tarde, casi que ahora después. Abajo pusimos No, espérate. Perdón. Abajo pusimos una escala. En un momento, cuando estábamos exponiendo esto al equipo del museo, llegó un visitante inesperado, sí. Que era el director del Museo Nacional de Bolivia. Y él nos dijo que no le parecía que utilicemos la escala si no tenía una función, pero para nosotros era importante contextualizar y que la imagen no necesariamente tuviera una función, sino que la función era llevarnos a este contexto. Y la escala ayuda también en esta imagen, en donde, ¿verdad?, lo que vemos es como estas piedras ventana que nos dejan ver a través de lo que vemos es un paisaje. Lo que lo terminaba también de aterrizar un poco en una exhibición de arqueología es ese pequeño detalle de la escala. Y aquí volvemos a las revistas porque los mapas fueron una parte importante de la exhibición, precisamente por la cordillera y para ubicar las cosas. Y aquí hicimos este zoom especial porque me interesaba mucho rescatar las distintos tipos que hay. La que dice casas comunales es una tipo mayúscula, como muy geométrica, achatadita, con un interlineado bastante larguillo. Y la conquista española es con serifa, es un poco más como tradicional, y nos interesaba también rescatar ese contraste de tipografías en la sala. Exacto. Y también vemos como la tinta se ve, la impresión, como todos esos detalles. Aquí queríamos presentarles los dos tipos que utilizamos. Editorial Old fue una que compramos de un, ¿cómo se llama? Pangram, que es un country, o sea, literalmente solo venden tipos. Y nos gustaba mucho porque también remitía a esta estética como editorial de los 80s, y ahí puse como 2 ejemplos de lo que nos interesaba tener. Y nos gustaba también que tenía muchas características lindas, como las ligaduras entre la E y la A de líneas. Y Quiet Sand simplemente queríamos una mucho más calladita, mucho más simple, y también nos parecía que con un interlineado como editado se parecía a la que queríamos que se pareciera. Y los colores, que realmente, bueno. Sí, para ver la paleta de color, creo que pues el verde obviamente hacía referencia al entorno. Luego pues necesitamos un acento en sala, así que el rojo funcionaba muy bien, y también hay ocres, tierras, ¿verdad?, muchas materias primas que, si bien tal vez no son este tipo de rojos, sí son tonos cálidos. Y pues un blanco que no es blanco puro, que es un crema, que podía tener relación al papel editorial, de las impresiones estas que hacíamos mención. Y pues un negro que siempre, ya sea para textos o para otras cosas, funciona. Y en este caso ese negro, ¿verdad?, que no es negro puro como decía Tati, sino que es un grafito o un gris, nos iba a servir como el fondo sobre el cual iban a brillar pues más el verde y el rojo. Bueno, y aquí está el mapa que también podemos ver en sala, con todos los sitios registrados por el PRAC. Y sigue como, perdón, sí, esos mapas pues sí, también, ¿verdad?, los hizo Tati, los rehicimos y llevan mucho trabajo. Y no solo pues hacer el mapa nuevo, sino
que sea legible y que la estética funcione con el resto de todas las otras decisiones de diseño. Y los mapas es algo que a mí en particular me encanta cómo quedaron. Y es que ahora, actualmente, los mapas para todas las leyendas que tienen se utilizan muchos colores, y nosotros teníamos el reto de no saturarlo de color para que no se saliera de la gráfica. Exacto, por eso se usa la textura para diferenciar. Sí, y como las líneas que son similares a estas, como quisimos utilizar las líneas parecidas y los elementos gráficos súper simples. Bueno, ya ahora iremos a la sala, pero aquí hay un ejemplo de ese mapa en sala. Un sneak peek. También nos interesaba mucho, y fue algo que rescatamos, el puntillismo que habían en las ilustraciones de las revistas. Entonces rápidamente podemos ver algunos ejemplos y cómo nosotros lo aplicamos. ¿No? Sí, esta en particular es una pieza que tenemos a préstamo del Museo Nacional y que está en la exhibición. Entonces le hicimos ese efectivo. Ese tratamiento. Sí, entonces podemos ver los puntos y de lejos podemos distinguir las figuras. Y que en contraste con los colores planos, pues era una combinación que nos gustaba, nos gusta. También aquí en una fotografía, que estas fotografías muchas eran de celular, entonces nos sirvió poder hacerle como este tratamiento. Claro, estas eran fotos que tomaban los arqueólogos en su excavación sin pensar en que iban a terminar en la exhibición. Entonces no eran fotos tomadas con cierto tipo de cámara, sino que eran de registro, y para poder ampliarlas al tamaño de los paneles, además el tratamiento era muy práctico en ese sentido. No sé por qué puse eso. Sí. Porque también las compañeras de educación hicieron unas reproducciones que ahora vamos a ver en impresión 3D de distintas rocas, y utilizamos eso para poder como aplicarlo a la gráfica. Y los iconos estos son como el resultado de las primeras aproximaciones que hicimos. No queríamos utilizar las cuestiones más análogas porque no queríamos caer también en lo cliché de que como es piedra, ahora vamos a usar un montón de textura y un montón de cuestiones como más análogas, aunque fueron muy importantes para este resultado y sí lo utilizamos en otros momentos. Aquí lo que hicimos fue sintetizar las figuras a partir de estos ejercicios y agregarles como este ondulado para hacer referencia a esto. Todas estas formas son motivos tomados de las distintas piedras de los distintos sitios de la cordillera, y como dice Tati, limpios gráficamente y sintetizados un poco, pero son en su totalidad basados en los motivos de las piedras. Y les vamos a enseñar simplemente un par de paneles para que vean cómo aplicamos todas las decisiones de diseño. El título, con este tipo, algo muy simple. Quisimos incorporar en ciertos paneles imágenes, porque como el espacio es pequeño y no teníamos mucho espacio para incorporar imágenes grandes en todos los lados, también quisimos incorporar como pequeños detalles y sorpresitas en los paneles. Y el otro es lo mismo, nada más como para que vieran el fondo negro. Okay. Y parte también paneles para que vean cómo incorporamos también fotografías. Y aquí ya son simplemente fotos del espacio. Sí, este es el panel de ingreso, que es como la bienvenida a ese espacio de exhibición, y pues esto nos da pie para hablar del espacio, de la sala. Aquí hay algunas fotos de procesos, para ver, como vemos aquí arriba, pues la vitrina todavía, ¿verdad?, no la habíamos cerrado. Okay. Desde la exhibición anterior, creo, temporal de arqueología, decidimos utilizar la parte final del Museo del Oro, que tenía una sección que llamamos piezas extraordinarias, la cual vamos a estar alternando entre piezas extraordinarias y sala de exhibiciones temporales de arqueología, que está al puro final del recorrido del Museo del Oro. Es decir, debería entrarse idealmente por el Museo del Oro, y al final del recorrido llegamos a donde está la exhibición, que es este espacio temporal. Es para ver, bueno, el Museo del Oro y la sala. Se entra por el Museo del Oro y se sale hacia este segundo nivel, que es donde usualmente montamos las exhibiciones de arte. Y esta
espacio que está ahí, amarillo, verde, cremita, es el área que tenemos para ubicar la exhibición. Este es el recorrido esperado, ¿verdad? La gente viene del Museo del Oro, pasa por este espacio y sale del Museo del Oro hacia el segundo nivel, hacia la parte de arte, pues por ahí. También podía ser esta otra la ruta. Previo a esta exhibición, tuvimos una exhibición que también nos gustó mucho, que se llamó Semilla, Fuego y Raíz, pero nos dimos cuenta también por retroalimentación del equipo de las compañeras de educación de que el recorrido de esa exhibición era complejo cuando venían con grupos, de que tal vez los temas eran un poco difíciles seguir el hilo, así que pues a partir de ahí esos insumos, digamos, ese feedback fue fundamental para tomar las decisiones de cómo distribuir el espacio de esta expo de arte rupestre. Estas eran las vitrinas y ese es el espacio en donde estuvo la exhibición Semilla, Fuego y Raíz. Si en ese momento esa sala era la primera vez que la usábamos para una exhibición temporal y no tenía paneles, así que teníamos que buscar soporte para la gráfica en las mismas vitrinas. Entonces una cara, ¿verdad?, del cubo que forman las vitrinas por dentro iba a tener gráfica, pero también, como vemos aquí, la espalda de muchas vitrinas pues también la aprovechamos a modo de panel. Eso hay algo, o sea, fue muy práctico y no descarto que lo volvamos a utilizar según el espacio, pero pasaba algo, a pesar de, ya que la sala es pequeña, teníamos mucha información, teníamos muchos artefactos y muchas vitrinas. Entonces, el que las vitrinas tuvieran una cara sorda, digamos, ¿verdad?, pasaba esto, como que yo no podía, la mirada se quedaba ahí, sentía el espacio aún más cerrado. Entonces, bueno, pues la primera decisión fue, pues no, hay que construir panelería, ¿verdad?, para que la mirada pueda pasar a través del vidrio, como aquí estoy viendo la vitrina, pero puedo ver el fondo donde se pierde la sala en el panel de ingreso, por ejemplo. También, así como la idea era liberar un poco de aire, quitando ese panel gráfico de la vitrina, pues la intención también era que los paneles fueran, obviamente, versátiles, prácticos, pero que a la vez fueran aireados. Entonces, diseñamos estructuras en forma de T, que tienen 6 caras, y que en el centro, pues vemos, ¿verdad?, aquí, que hay un espacio negativo en cada uno de los 3 o 6 paneles, según se vea. Esta es la vista de planta, digamos, son T's. Y si los vemos en vista frontal, pues tienen estos espacios aireados que permite como que la vista, aunque sea de manera inconsciente, en el edificio se abra un poco. Estos son de una estación educativa que era igual, pero bueno, tiene una mesa. Y tiene las ventajas de que en esa estructura de T, que era muy barata de construir, muy rápida de construir, además, podíamos tener hasta 6 paneles gráficos. Nosotros, por la distribución de la sala, decidimos que los paneles iban a ser ubicados de manera perimetral, entonces íbamos a utilizar 4 paneles gráficos por módulo, digamos, por conjunto. Bueno, ya vimos la forma del espacio antes, aquí venimos del Museo del Oro y aquí salimos hacia el segundo nivel. Esto que está en café son los módulos esos de T que acabamos de ver, que son los paneles. Y pues de manera simplificada, obviamente, porque el recorrido es algo más complejo, pero se mantenía la misma lógica de recorrido de la sala una vez que venía del Museo del Oro y salir hacia el segundo nivel. Pues ese es el panel de ingreso. Luego voy a ir rápido porque aquí tengo todos los paneles y creo que ya nos falta ver muchas cosas y nos hemos extendido tantillo. Otra, pues obviamente una vez que ya tenemos la distribución temática tanto de objetos en sala como de textos y imágenes, pues nos interesa obviamente desde el punto de vista de habitar el espacio, desde el punto de vista gráfico, pues que haya ritmo. Entonces, si ven, teníamos un panel verde, luego tenemos un mapa crema, luego tenemos unas fotografías del entorno. Entonces la intención era ir creando ritmo a través de la sala, tener en la medida de lo posible, ¿verdad?, habilitar metros lineales de pared o de panel en donde pudiéramos
tener fotos enormes de las piedras, ya que debido a, ¿verdad?, la carencia de los objetos, pues era importante ese recurso fotográfico. Y bueno, voy a ir adelantando, aquí tengo todos los paneles, pero era simplemente para comunicar eso. Sí, voy a salir un poco. Llegamos a aquí, la parte en que están distribuidos todos los paneles en la sala, pero además de los paneles sí tenemos objetos arqueológicos, si bien obviamente no tenemos como que tal vez nos gustaría tener petros enormes en sala, pero tenemos vitrinas. Bueno, esto es como se ve ya la panelería con la gráfica en la sala. Esto es una estación interactiva de educación. Esto tenemos una vitrina con objetos del quehacer arqueológico que nos sirvieron a nosotros, ¿verdad?, también como referencia para muchas de las decisiones. Si bien tenemos petros relativamente pocos, tenemos muchas otras piezas, en este caso cerámica, que sirve para contextualizar tal vez la simbología de ciertos motivos, que si, por ejemplo, es lo que los arqueólogos llaman datación indirecta, que si está en el cañón del río tal, un motivo en forma de cruz, tal vez a partir de una representación de un motivo similar en cerámica, en donde sí se puede datar el periodo de la cerámica, pues se pueda también llegar indirectamente a una datación temporal del motivo en el cañón del río, por ejemplo. Algo que nos hacía, yo creo que desde un principio, ilusión era pensar en tener una maqueta, al pensar en la cordillera de Guanacaste, ¿verdad? Tenemos fotos, pero algo que englobara la mayor parte de la cordillera, como de un vistazo, era importante, y algo que fuera matérico, digamos. Así que aquí está el equipo. Bueno, allá al fondo vemos a Pri, el chico que vemos es un arqueólogo francés, y Tati y Cami pintando la maqueta. Estos son fotos de proceso de sala, de cómo ya, ¿verdad?, los paneles y la gigantografía, que es algo que obviamente también nos encargamos, no solo del diseño, sino de la puesta en escena, de la producción, de todo el espacio. Ellos son compañeros de la empresa que nos ha impreso por mucho tiempo y que creo y espero que sigamos trabajando con ellos porque nos llevamos muy bien. Desde el punto de vista profesional, creo que nos entendemos bien en lo que queremos. Y bueno, ese es el plano con las mismas líneas cafés, que eran los paneles del té. Ahora lo que vemos ahí son la distribución de las vitrinas y de dos mesas que hay por ahí. Y creo que de aquí voy a brincar rápidamente para darle ya campo y espacio a Cami y a Julián. Y con esto voy a dar pie a Cami. Las compañeras del equipo de educación propusieron estaciones interactivas de dos tipos, digitales y análogas, y es algo, ¿verdad?, que procuramos siempre como mantener ese equilibrio. Entonces aquí lo que vemos encerrados en esos círculos celestes, hay unos más grandes, otros más pequeños, son estaciones que iban a tener dispositivos interactivos digitales, videos, animaciones, pero a la vez nos interesaba como mapear qué zonas tenían equipos o interactividades digitales y cuáles análogas, y ver si estaban balanceadas. Entonces, bueno, aquí ya vemos como un plano en donde están juntas las digitales y las análogas, y en efecto estaban balanceadas, y es algo que nos interesa mucho, que no caer solo en lo digital o solo en lo análogo, sino que haya distintas experiencias para distintos públicos. Estos eran bocetos de verdad de cómo visualizábamos, por ejemplo, una de las animaciones que hizo Cami. Estos eran bocetos, y esto es pues ya la solución final en sala. Esto era otro boceto de otra estación educativa interactiva, en donde, ¿verdad?, este es uno de los arqueólogos alemanes, Martin, que eso es una pantalla vertical, queríamos que hubiera un auricular. Estos eran en teoría muestras de rocas, mesas, ¿verdad?, con placas de Petri, que se transformó finalmente en esto, que esta es una estación táctil, esto es táctil, así que pueden ir a la sala ahora a jugar un rato. Luego también esta otra propuesta, las compañeras de educación, la desarrollamos y se convirtió en una pared, que es esta, que la idea era que se pudiera usar una lámpara ultravioleta como para que resaltaran algunos de los motivos de estos. Estas son del Farallón, que es monumento nacional. Se tomó como referencia, y esta otra era una pared magnética para que
las personas y los visitantes formaran sus distintos símbolos, motivos, jugando que estoy tallando en la roca. Entonces esta es ya la solución de la pared de la luz ultravioleta, que así es como se ve después de que le paso la lamparita de luz ultravioleta, que es esa, y así se ve sin la luz ultravioleta. Y esta es ya la solución final de la pared, la propuesta de la pared magnética, ¿verdad? De qué mensaje grabarías. Y esto es una última estación táctil. Bueno, y esto era los bocetos de cómo queríamos la maqueta. La maqueta iba a tener además una pantalla y las reproducciones que hicieron las compañeras de educación, que son impresiones 3D a partir de fotogrametría que se hizo de 4 rocas, ¿verdad? Quedaron al final 4 rocas. Que es esta la maqueta, esa es la pantalla y esas son las réplicas de las rocas. Y con esto pues vamos a entrar a conversar con Cami acerca de algunas de las estaciones interactivas digitales. Bueno, la pantalla del video es la primera estación interactiva, bueno, la primera estación educativa, perdón, del recorrido. Entonces, una de las intenciones era como que englobara diferentes temas de las que va a hablar la exposición de una manera muy visual y que fuera atractiva para diferentes edades. Entonces, por eso quisimos hacer animaciones, utilizando como referencia las ilustraciones de la ilustradora francesa Mélanie Fournier, que son muy hermosas. Entonces tomamos aspectos de sus ilustraciones para ver la siguiente. Sí, ella hizo una historieta que está a la venta en la tienda del museo. Hizo una historieta sobre el proceso y la investigación arqueológica de este proyecto. Entonces, esto que estamos viendo, que decía Cami, son pues partes de ese tiracómic. Entonces, esos personajes que vemos en la ilustración anterior, Perdón, estos. Ajá, sí. Que son de Melanie, los transmitimos como una versión digital, que son estos, que son la ilustradora, la arqueóloga Pri. Pri aquí presente, ajá, que es ella. Y el otro arqueólogo. Ajá. Y él es Philippe, que salía en una de las fotos por ahí pintando la maqueta. Ajá, entonces ellos son como los personajes de la animación. Trabajamos con un guión que nos dio de educación, como sobre todos los temas y todos los textos que se iban a mostrar en la animación, y se hizo como un storyboard, que es como hacer algo muy rápido, como poner las ideas de cómo queríamos que fuera el video. Entonces ahí se ven dibujos de palito literalmente, y después los dibujos de palito pasan a ser ya las ilustraciones que van a salir más adelante en el video. Entonces lo que va a salir a continuación va a ser como una comparativa como de los que los podemos ir pasando. Cabe destacar que el doblaje de la voz Así. del arqueólogo francés es la voz de Julián. Entonces sí, todos son como el antes y el después. Sí, y este es como el producto final. Sí, antes hicimos una prueba, vamos a ver si lo logran escuchar, ojalá. Ay, perdón. Hola, soy Priscila, arqueóloga del proyecto arqueológico Guanacaste. Y yo me llamo Felipe, también soy arqueólogo de este proyecto. Si tenés preguntas sobre el arte rupestre, quédate viendo este video para encontrar alguna respuesta. Lo primero que debes saber es que el arte rupestre nos hace pensar en la necesidad que siempre hemos tenido de comunicar. Vamos a poner una parte, está en sala, así que ahora para continuar lo pueden ver completo en sala. Y esos son Pri y Philippe, cuando Philippe por primera vez se vio, porque vino de Francia para la inauguración y se vio en la pantalla y se escuchó. Yo creo que esa reacción es de cuando se escuchó. Se escuchó en español. Sí. Y bueno, esta es la estación educativa, que más bien está al final del recorrido, que habla un poco sobre, como lo dice el título, de acciones para la conservación, y sobre algunos elementos que afectan el arte rupestre. Entonces, eso es un video, creo.
Y en el video lo que queríamos era como que hiciera más o menos el recorrido. Cuando lo estábamos diseñando, usamos la ayuda de todos los compañeros como para ver si estaba funcionando. Utilizamos igual la paleta de color que se utilizó en los paneles, y queremos también que tuviera como iconos que fueran como muy representativos, como que se complementaran bien con el texto. Sí, esa pantalla, ahora que que van a sala, es una pantalla para nosotros importante porque aquí es donde aterriza un poco ese llamado a la conciencia, a la conservación del patrimonio y de los espacios. Aquí está el compañero Julián haciendo uso ya de la pantalla ya lista. Y aún no están a la venta, pero están en proceso de producción. Son una serie de productos también basados obviamente en la exhibición. Desde totes, bolsos, tazas, libretas, camisetas, que estarán, ya sé por redes sociales del museo, pues me imagino que podrán enterarse en qué momento ya están a la venta en la tienda. Y algo importantísimo, que es la publicación que acompaña siempre a nuestras exhibiciones, que es el diseño editorial, el diseño del libro y las maravillosas fotos que están adentro, que estuvo a cargo de don Julián Torres. Eso no sé por qué se ve pixeleado. Vamos a ver. Espero que no sea pixeleado todo el resto. Voy a revisar, si no yo creo que la tengo. Voy a revisar, perdón. No, creo que no. Ok, me voy a volver. Por cierto, queremos regalar un libro entre los que están presentes, entonces vamos a pasar una hoja para que anoten su nombre y al final hacemos algo tipo rifa. Y los que se quedan sin el libro los invitamos a comprarlo a la tienda, que en realidad está a buen precio, y no solo por el diseño editorial, sino por la investigación. Es un libro realmente muy lindo. Don Julián. Sí. Ok. Bueno, uno de los grandes retos de las publicaciones aquí es ver cómo empezamos a traducir, digamos, todo lo que vamos trabajando para las exhibiciones, cómo lo vamos cambiando de formato a un producto editorial, ¿no? Que obviamente tiene unas necesidades, si bien unas similares, otras a nivel de dispositivo muy distintas. Que bueno, yo diría que en gran parte el diseño editorial lo que busca uno es generar cierto tipo de familiaridades o de familias o de órdenes a lo largo de la publicación para generar una idea de ritmo, de familiaridad, de poder como leer de una manera como concisa la publicación. Entonces, a partir de un formato que empezamos a probar, la publicación que hicimos previa a esta... Perdón, por si te sirve para... Claro. Sí, que usualmente previamente veníamos trabajando con un formato que era casi que la hoja carta, digamos, que si bien era un formato que tenía mucha amplitud y era como bastante grande, a nivel de libro y de objeto en la mano se comportaba un poco flaquillo, digamos, a la hora de sostenerlo, y eso tenía que ver características del papel, del formato y demás. Entonces empezamos a probar con uno ligeramente más pequeño, con unas experiencias que pude tener de publicaciones de museos de otros países, y que este formato en particular nos llamó mucho la atención. Entonces el libro de pueblos indígenas, que fue el primero que trabajamos con esto, nos dimos cuenta que funcionaba súper bien. Entonces quisimos mantenerlo como para la línea editorial del museo, que es que es de 18,275, súper específico, por 23,8, que son las medidas que son ligeramente como más cuadraditas que el tamaño carta. Y a partir de eso, y eso ya es personalizado, digamos, a partir de cada publicación empezamos a ver cómo se comportan los márgenes y cómo utilizamos el formato o el espacio del libro de adentro. Entonces, a partir de ahí, empiezo a probar qué tipo de cosas nos pueden funcionar. Parte de la revisión esta exhaustiva que hicimos con publicaciones tanto del Fondo Bibliográfico del Museo como de las publicaciones que utilizó PRI para ciertas investigaciones, era como los tipos de márgenes, ¿no? Y que eran usualmente libros con márgenes bastante amplios, principalmente arriba y abajo,
y en el margen interior, que es este margen que ayuda a dividir el libro en dos, que esto lo que nos va a permitir es que no se vayan ni imágenes ni texto como dentro de la apertura o del lomo del libro. Y una vez uno empieza a investigar como qué tipo de cosas le interesan, ya uno pasa a la siguiente parte, que es ver cuántas columnas ocupamos, cuánto van a medir las columnas, cuánto el medianil y demás, que todas estas líneas lo que funcionan son como guías a la hora de meter contenido. Todas estas líneas verdes que ven se comportan como renglones donde van a caer todo el texto, y esto lo que va a hacer es que a la hora de leer siempre las líneas van a estar sentadas sobre estas líneas, entonces va a hacer que el recorrido visual sea mucho más conciso y no que tengo que ver dónde empieza una línea a la otra, sino como que siempre se mantiene bastante bien. Y bueno, estos ya son, para que me entiendan un poco mejor cómo funcionan estas reglas. Una de las particularidades de las publicaciones que se hacen aquí en el museo es que la gran mayoría son bilingües, entonces siempre hay que lidiar un poco con ese dolor de cabeza de lo diferente que son el lenguaje, tanto inglés como el español, y intentar nivelarlos de cierta manera. Y eso nos permitía, por ejemplo, poder usar dos columnas, poder hacer que los títulos funcionaran de esta manera como bastante concisa. Algo que a mí particularmente me interesa mucho que los lectores puedan hacer es generar como puntos de enfoque como en la anterior. Que nos quede ojalá muy claro dónde empieza un nuevo tipo de contenido, un título, un subtítulo. Entonces por eso esos pequeños acentos de color, como el título se sale un poco de donde viene la grilla normal del texto. Porque entiendo que en un mundo moderno, ahora donde tenemos pantallas y estimulaciones visuales, ocupamos pequeños ganchos visuales que nos llamen a donde vienen ciertos contenidos y donde cambia una voz y donde viene otra. Esos son como entradas de capítulo, esos ya son diferentes tipos como de órdenes, que más adelante también vamos a ver. Sí, aquí también como cuando estábamos empezando a hacer los mapas en conjunto con Tati y demás, gran parte de lo que nos interesaba era también a la hora de impresión lo limpio que se iban a poder ver, ojalá, y que por dicha fueron los mapas, también cómo ordenar páginas donde más bien habían un montón de imágenes, y también ya acercarnos donde habían referencias directas de los espacios a las imágenes. Y el libro se dividía principalmente en dos grandes contenidos, que eran estos dos. La parte verde, que iba a funcionar donde el acento principal del libro iba a ser el verde, que es donde se habla principalmente del histórico, como datos más informativos sobre lo que es el arte rupestre. Y el segundo, que iba a ser ya aterrizado particularmente en la cordillera de Guanacaste. Entonces, la idea era siempre, si bien mantener un orden con todo, que se notaran como esos dos momentos distintos de la investigación. Entonces ahí pueden ver, esos son las entradas de subcapítulos o de capítulos menores, que a eso me refiero con pequeños acentos, digamos. El de la izquierda es el donde todavía teníamos el acento verde, el de la derecha el acento en rojo, que si bien son detalles como bien pequeñitos, yo creo que ayuda muchísimo a la lectura y a mantener como una unidad visual bien importante. Estos que particularmente eran cuando ya se estaban hablando de sitios particulares, digamos. Y aquí cuando se estaban hablando de los tipos de grabados o de este pequeño enlistado que tenían de los diferentes tipos de grabados en la cordillera. Vamos a ver qué pasó, perdón. No, pero yo creo que tengo, sí, vamos a ver. Perdón. Aquí. A ver si lo tengo aquí. Sí, aquí está. No se preocupe. Ya vamos a terminar, por cierto. Ya este es el final. Sí. Estaba justo sí, por ahí, sí. Perdón, aquí me adelanto. Ay, perdón. Ajá, ahí. Sí. Luego, una de las grandes preguntas que teníamos al inicio era cómo se iban a comportar los trazos o las representaciones que hicieron los arqueólogos a partir de la investigación, que si bien los motivos en sí eran súper lindos, que teníamos que ver cómo íbamos a empezar a involucrarlos ya dentro del universo de la gráfica y dentro del universo de la publicación. Entonces, dentro de esto era cómo íbamos a representar estos trazos. ¿Puedes devolverte la anterior? Ajá, esa que era
el tipo de ilustración que leímos al final, que como había mencionado Tati, algo que nos interesaba mucho era el tipo de impresión que se utilizaba antes o que todavía lo utilizamos, que es esto del medio punto, estos puntitos, que le iba a dar una calidez mejor, siento yo, al dibujo, que iba a ser no solo el dibujo muy técnico, sino que también le podía dar como otro tipo de calidez, y siempre manteniendo tanto el norte como las diferentes como medidas de las piedras. Y ya los mapas más aterrizados a las necesidades de la publicación, que iban a ser como con diferentes tipos de contenidos. Y estas ya son fotos de la publicación impresa. Que algo, bueno, que también la primera vez que hicimos, de intentar que el papel no fuera completamente blanco, sino que emulara un poquitito el papel editorial, que por características y por oferta del papel en el país no hay tanta oferta, pero lo que hicimos fue, a partir de la cuatricromía, que es la impresión que usamos ahora, que es a partir de 4 tintas, generar un fondo que fuera ligeramente amarillo, y que a final de cuentas nos funcionó súper bien, como para emular eso sin sentir como algún tipo de ruido. También en la línea de mantener esa estética editorial ochentera. Exacto. Ay, ese es uno, yo creo que es uno de nuestros sitios preferidos, se llama Cueva de las Tinajas, que está igual a 20 minutos de Liberia. Sí, impresionante. Y nos extendimos un poco, así que disculpas, pero igualmente queremos dar un pequeño espacio de si alguien tiene preguntas, comentarios, dudas, observaciones, quejas. Entonces podemos abrir ya el espacio de conversar. Antes de hacer un breve recorrido, un recorrido a la sala. Adelante. ¿Pudieron investigar si se habían trasladado algunos de esos grabados a otros lugares cuando ustedes empezaron el trabajo de investigación? Y posteriormente, si está protegido ahora, porque entiendo que eso eran como fincas ganaderas o fincas corrientes, ¿verdad? ¿Se logró algo? Le voy a dar, con permiso, Pri, le voy a dar la palabra a la arqueóloga, que es quien creo que va a responder de manera más certera. Sí, tal vez les comento que pronto vamos a tener una charla ya con propiamente las cuestiones de investigación. Sí, de hecho, una de las partes del trabajo fue revisar todos los sitios arqueológicos que ya estaban registrados y obviamente pues registramos más sitios nuevos. Y algunos de estos registros eran de la década de los 50 y 60, que a veces ni siquiera tenían una fotografía. Y en ellos se decían, por ejemplo, hay 4 petroglifos o 5 petroglifos en tal lugar. En ese momento no se usaban coordenadas de GPS, entonces se ponía algo como medio por aquí, en una dirección a la par del río, del lado oeste, no sé qué, ¿verdad? Entonces nos tocaba ir a caminar a la montaña para irlos a buscar. Y encontramos que en varias de estas fincas ya no existían los petroglifos, ya sea por fenómenos ambientales, como por ejemplo el huracán Otto y todo esto, que en uno de los sitios removió todas las rocas que estaban cerca del río y rodaron pues por el río y no pudimos localizarlas. En otras ocasiones, como eran terrenos privados, removieron las rocas y las pusieron en paredores. Por ejemplo, que ellos mostraron, que era el sitio Piedra del Indio, pues el señor dueño de la finca no le gustaba toparse con rocas cuando caminaba por su finca, entonces movió todas hacia un paredón, ¿verdad? Entonces, y algunas estaban relocalizadas en lugares más públicos, ¿verdad? Como, qué sé yo, el granero de la finca, que habían 3 rocas, pero era imposible saber si era la misma o cuál de ellas era la que referenciaba el arqueólogo. Hay más propiedades privadas que públicas que tienen los petroglifos, y obviamente esto también implica una cuestión de conocimiento y conservación por parte de los mismos dueños, que fue uno de los trabajos más amplios, ¿verdad? Pero el que se dieran cuenta de lo que tenían en su finca, les dieran el valor y por supuesto un cuidado especial. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por la pregunta. No sé, ¿alguien más? Hacemos la rifa. Sí, exacto. Vamos a ver. Saque un papel, Pati, venga. A ver a quién le da la suerte, sí. No voy a ver nada. Ábralo y diga el número. El número 3.
Roxana. Roxana. Bueno, de verdad que muchas gracias por venir. Yo creo que son pocas las veces en que hemos como abiertamente al público hablado del proceso que hay detrás de las exhibiciones. Gracias.